Minutos nada más se viene la confirmación del monto, sería 20.000 millones de dólares, número redondo, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Está hablando en este momento el ministro de Economía, Luis Caputo. Está pasando ahora la conferencia anual sobre regulación y supervisión de seguros de América Latina. Lo que más intentan es esto, ¿no? Recordemos que se ha dicho que el fondo exigía devaluación, algunos hablaban de 30%, otros de 7%. Que el acuerdo iba a ser de 3.000 millones de dólares, otro decía de 5.000. Entonces le dije, bueno, por lo menos por ahí estaría bueno que pueda decir el monto que nosotros hemos acordado que el staff va a someter a aprobación del board. El monto que nosotros acordamos con el staff que iban a someter a aprobación del board, que es en definitiva el que decide si se aprueba esto o no. Ese monto es de 20.000 millones de dólares. Entonces, como ven, es muy superior al monto que se viene escuchando de algunas personas en particular. Además de eso, por supuesto, estamos negociando también con el Banco Mundial, BID y CAF, un paquete adicional también de libre disponibilidad, siempre para reforzar las reservas del Banco Central. Ese es el objetivo del nuevo acuerdo. Entonces, cuando uno ve las reservas brutas hoy y le suma lo que viene, el número, digamos que las reservas brutas van a subir al entorno a los 50.000 millones de dólares. En el final de la charla voy a ejemplificar, voy a, digamos, hacer un poco las matemáticas para ustedes para que se entienda qué implica esto en el activo del Banco Central vis a vis lo que hoy tiene en el pasivo el Banco Central. Pero me gustaría antes de llegar ahí, ir un pasito atrás y explicar algo que creo que es sumamente importante porque la mayoría de la gente se lo debe preguntar y es una pregunta absolutamente válida en función de todo lo que han visto los argentinos en el pasado, y es por qué esta vez un acuerdo con el fondo podría ser, debiera ser, o nosotros decimos, es diferente. No es lo mismo que en otros casos. Voy a ir más allá. No solo no es lo mismo que los otros tantos acuerdos, más de 20 que Argentina ha hecho con el fondo, sino que también es diferente con respecto a cualquier acuerdo que el fondo ha hecho con otros países. Explico por qué. Tradicionalmente, un acuerdo con el fondo implica que el Fondo Monetario se compromete a dar desembolsos gradualmente mientras exige una serie de ajustes, típicamente fiscal y monetario, para poner la economía en orden. Es decir, la plata que va inyectando el fondo va a financiar la transición hacia un orden macroeconómico. Ese no es el propósito de este acuerdo con el fondo. ¿Por qué? Porque ese ajuste fiscal y monetario nosotros ya lo hemos hecho, ¿sí? Ya está hecho. ¿Cuál fue la situación cuando nosotros llegamos? Nosotros nos encontramos, más allá de toda esta herencia que, como todos saben, es la peor herencia de la historia argentina, nos encontramos con un acuerdo con el fondo que estaba caído, porque el gobierno anterior estaba incumpliendo no alguna meta, sino todas. Entonces el acuerdo estaba completamente caído. Ante eso nosotros teníamos dos posibilidades, que era ir a un nuevo acuerdo, ¿sí? O, digamos, revivir el acuerdo que tenía el gobierno anterior. Ir a un nuevo acuerdo implicaba pedirle plata nueva al Fondo Monetario contra unas nuevas metas. Algo que obviamente
iba a llevar muchísimo tiempo y no iba a suceder porque el fondo no iba a comprometer mayor capital sin al menos ver resultados concretos, porque claramente Argentina no es un país que gozaba de credibilidad. Entonces, ese escenario quedó descartado. Para nosotros, el escenario de revivir el acuerdo como estaba, el acuerdo anterior, tampoco era un escenario que nosotros queríamos, porque si nosotros íbamos a las metas que se habían fijado para el gobierno anterior, no hubiéramos evitado la crisis, no hubiera sido suficiente para evitar una hiperinflación. Entonces a nosotros y a los argentinos no les servía que nosotros siguiéramos con ese acuerdo. Entonces nosotros hicimos algo particular, que fue, ok, no vamos a pedir plata, como si estuviéramos en un nuevo acuerdo, pero vamos a cambiar las metas que ustedes, el fondo, les pusieron al gobierno anterior por unas metas mucho más exigentes. Y no les vamos a pedir plata para recapitalizar al Banco Central hasta que ustedes estén mucho más convencidos y nosotros les hayamos probado que efectivamente vamos a cumplir con estas metas. Y eso fue lo que hicimos. Nosotros en un mes terminamos con el déficit fiscal y en 6 meses terminamos con el déficit cuasi fiscal y con la emisión monetaria. Fueron 2 pruebas tremendamente contundentes que nos permitieron después, a partir de septiembre, retomar la negociación con el fondo para un nuevo acuerdo. Voy a hacer un poquito de hincapié en lo que implicó este, ajuste fiscal y este ajuste monetario. En lo fiscal, la verdad, hemos roto 3 mitos. El otro día hablaba con Federico Sturzenegger de esto. Y es, el primer mito que se rompió es que no se podía hacer un ajuste fiscal de, con suerte, más de 1 punto en el año en Argentina. Bueno, nosotros hicimos 5 el primer mes. No hay precedente de esto. El segundo mito es que ese ajuste sí o sí tenía que ser brutalmente recesivo. Es decir, un ajuste de las características que nosotros hicimos, típicamente cualquiera hubiera pensado que iba a implicar... Bueno, finalmente la confirmación de lo que había anticipado Mariel Di Lenarda, estos 20.000 millones de dólares de este acuerdo. Todavía falta aprobar el acuerdo, pero el monto que plantea esta negociación o lo que propone el gobierno es que sea de 20.000 millones de dólares. Muchas gracias a Mariel y a Julio Rumi, que forma parte de su equipo de Primera Mañana y de La Nación, con esta información que acaba de confirmar Caputo y una serie de confirmaciones, porque lo que está diciendo es: el monto es más del que se venía conversando y puede ser aún mayor, porque esto es solamente lo que estamos acordando con el Fondo Monetario Internacional. También estamos en negociaciones con el BID y con el Banco Mundial. 2 precisiones importantes. Primero, acordó ya con el staff del fondo esta cifra. Hubo una conversación, lo leía recién a Pablo Wende, anoche o ayer, con Cristalina Georgieva, y Caputo le pidió, dice, ¿puedo por lo menos informar el monto? Después, eso va a una discusión dentro del directorio, que en general no hay disidencias. Esto es importante para decir. Por eso es que el ministro lo anuncia de este modo. Los 20.000 ya estarían. Lo que hay que definir es cómo, si lo hacemos con tinta azul, si lo hacemos con tinta verde, el tema de la las letra cuotas. chica. Pero los 20.000 ya estarían acordados. Y ahí aporta otro dato, dice, las reservas, entonces, brutas, suben a 50.000. Es otra cosa, ¿no? Claro. Sumando, porque además se está teniendo en cuenta también, que lo anunció recién el ministro, conversaciones con el BID y con el Banco Mundial que reforzarían también las reservas. Bien. Hay un dato adicional en tema político, porque cuando vos hablabas con el gobierno te decía el monto va a ser superior. Ya lo de 20.000 millones era algo, te diría, casi previsible, pero sí es importante la señal del Congreso al borde. Esto es una preaprobación, lo dice Caputo.
¿Es un requisito del FMI? No, pero es una señal y muy buena para entender que hay apoyo político desde el Congreso para el préstamo que solicita el gobierno. Y algo que planteaba Caputo, porque es distinto, porque a diferencia de otros momentos donde se pedía este dinero para intentar acomodar la economía, para intentar emparchar algunas cuestiones, lo que Caputo dice nosotros, primero saneamos la economía, y una vez que saneamos la economía, fuimos al fondo y le dijimos, bueno, ¿ven esto? Bueno, ya lo hicimos. ¿Vieron lo que ustedes les pidieron al gobierno anterior que no cumplían? Nosotros lo vamos a sobrecumplir. Fíjense lo que venimos haciendo, les dimos un tiempo para que vean que estamos haciéndolo en forma distinta, pueden volver a confiar en la República Argentina. Con lo cual ratifica que va a ser el prioridad número 1 del gobierno el equilibrio fiscal en año electoral. Eso también es relevante y el fondo mira estas cosas también, ¿no? Bien. Bueno, así que confirmado entonces, lo acaba de confirmar el ministro de Economía Luis Caputo, el monto será de 20.000 millones de dólares de mínima. Porque como bien decía Pancho recién, todavía hay una negociación con el Banco Mundial y con el fondo con el BID. Horacio, ¿te puedo dar un dato adicional? Por supuesto, que esto es importante. Claro. Vos fíjate que en estos últimos días pareció, como dijo De Pablo, una especie de relato de fútbol de partido sobre la venta de reservas. Por eso es muy importante que hoy Caputo diga el desembolso, porque venimos de rondas de 3 semanas de ventas en el Banco Central. Así que esto lo que trae es por lo menos tranquilidad y definiciones, que era lo que solicitaba. Claro, esto es lo que generaba incertidumbre, ¿no? Con respecto al gobierno va a seguir permitiendo esto, se están yendo estas reservas que tanto nos costó conseguir, ¿por qué no acomodan el tipo de cambio para que no haya tanta demanda? Bueno, en un rato empieza a actuar el mercado financiero y vamos a tener la posibilidad de, a ver, por lo menos, si hay una reacción o no con respecto a estos 20.000 millones de dólares. Si esto calma o no calma esta incertidumbre que había con respecto a cuánto va a estar el dólar dentro de 4 o 5 meses, cuando nos habían dicho se va a ir depreciando a 1% mensual. Eso parece ser que es una de las cosas que van a modificarse y es lo que estaba generando en cierta forma incertidumbre. Sí, lo más probable es que el mercado avale esto, porque lo que tenía era dudas, ¿no? Es qué es lo que iba a pasar. De todos modos, después los detalles se van viendo. Hoy seguramente la reacción va a ser positiva. Muy bien, y van a seguir con la sigla TMAP, todo marcha acorde al plan, ¿no? Esto es lo que están diciendo, que nada de esto es sorpresa, que finalmente todo lo que está pasando es un plan, que no hay decisiones raras, que no hay decisiones improvisadas. Básicamente esa sigla que empieza a aparecer muy seguido, que es TMAP. Recordemos que esta incertidumbre había sido también generada por el propio Caputo cuando él te anticipó a vos que iba a haber que podía haber alguna modificación en el régimen cambiario. Entonces esto generó mucho nerviosismo. Ahora lo que hace el ministro es decir, bueno, voy a decir la cifra que es muy superior, hay que decirlo, muy superior a la que esperaba el mercado. Se hablaba de 8 en algún momento, de 5, de 10. Bueno, entonces esto seguramente va a traer tranquilidad. Y acá lo que me dicen es, bueno, todavía lo tiene que aprobar el directorio. Es una mera formalidad. Claro, sí, lo que te decía. En general no hay disidencias. Ya estaría así. Si no, no lo anunciarían así. Muy bien, bueno. ¿Es una buena noticia? Creo que es una buena noticia. Sí. Alguien va a decir que no es una buena noticia. De algún lado, en algún recoveco de la política van a decir esto es preocupante, no al Fondo Monetario Internacional. Bueno, Caputo acaba de explicar por qué en este caso es distinto. Esperemos que realmente Perdón, Horacio, acá es importante. Dime. Lo que el gobierno apunta que baje el riesgo país y después renegociar voluntariamente en el sector privado la deuda. Claro. El Fondo Monetario en esto es como un respaldo, pero no es que va a usar estos 20.000 para gastárselos. Eso también es importante. Bien, vamos a ir explicando todo esto a medida que vayan pasando las cosas, porque hay cosas que son como muy técnicas, voy a decir cómo, de qué manera. Sí, aunque no lo puedas creer, con este acuerdo es probable que el gobierno pueda decir, esa por ahí no la necesito, porque tengo uno que me va a prestar más barato. Claro. Esa es la idea de lograr bajar. Puedas levantar el cepo. Bueno, levantar el cepo, normalizar un montón de cuestiones, que no haya que pedir tanto permiso para un montón de cosas. Digamos, parte de todo esto implica recordemos que el cepo no lo puso Milei, ¿no? Recordemos que el cepo lo tuvo que poner Macri y que durante los 4 años del gobierno de Alberto Fernández no se hizo nada para intentar levantar ni el cepo ni los 13.000 millones de dólares de deuda que pagaste y por lo cual te están cayendo también las reservas, entre otras razones. Claro. Todos los que están criticando, ninguno dice el cepo lo puse yo no hice nada para levantar el cepo, yo endeudé más. Todos miran para otro lado y dicen FMI malo. Bueno, vamos a ir explicándote a medida que vayan pasando esas cosas. Lo importante es esto, 20.000 millones de dólares se confirma el anticipo de Mariel Dilenarda. Volvemos a todo esto, porque mientras pasan estos anuncios de 20.000 millones de dólares en el conurbano siguen pasando cosas